Hola, un saludo muy especial a todos los seguidores de las redes sociales y en este programa concretamente Hablando con Gloria B. Hoy tenemos una persona muy especial, al doctor Alejandro Gaviria, ministro de Salud y de la Protección Social. Ministro, ¿cómo está? Un saludo súper especial. Un saludo también, Gloria B. Estoy bien. Saludo también a nuestros internautas. Pero quiero preguntarle algunas cosas un poco distintas a su trabajo. Yo sé que nació en Santiago de Chile, pero dicen que se siente más antioqueño que los mismos antioqueños. ¿Cómo fue ese empalme y cómo fue su llegada aquí a Colombia? Yo nací en Santiago de Chile por una casualidad de la vida. Una pareja joven, paisas, se fueron a vivir a Santiago de Chile. Mi papá se había ganado una beca de la OEA para estudiar estadística matemática en la Universidad de Chile. Finales de los años 60, allí nací yo, allí viví los primeros 2 años de mi vida, pero yo soy hijo de paisas, crecí en Medellín, allí estudié el colegio y la universidad. Y por lo tanto soy paisano. Lo de Santiago de Chile es un accidente nomás. ¿Cómo fue el paso de la docencia? Porque ha articulado ahorita también la parte docente con la parte pública. Mi vida, Gloria, había transcurrido como en esos dos espacios, en el espacio de la docencia y la investigación. Yo estudié un doctorado, a eso me dediqué mucho tiempo, pero también he tenido en 2 o 3 momentos un paso por el sector público. Yo fui subdirector del Departamento Nacional de Planeación. Y en algún momento, hace ya casi 6 años, en septiembre del año 2012, estaba yo en Medellín en una reunión académica, recibí una llamada del presidente Juan Manuel Santos y recuerdo que me dijo: ¿a usted le gustan los retos? Y yo le dije: depende, presidente. Me ofreció este puesto, yo no acepté inmediatamente, lo hice después con miedo, porque la función pública se está convirtiendo no solo en Colombia, en el mundo. Sí. En nuestras democracias mediatizadas, en una profesión de alto riesgo, tenemos que decirlo así. Si uno cuenta nomás los ministerios de salud, soy el ministro de salud que más ha durado en la historia de este país. De toda la vida aquí estuvo sentado Juan Luis Londoño, que se tiene un recuerdo, además un libro escrito con él, ¿no? Juan Luis Londoño, tengo una conexión yo de muchas maneras. Él me hizo la primera entrevista después de estudiar una maestría en economía. Le seguí la pista mucho tiempo, fue un referente intelectual y profesional. Escribimos un libro juntos y yo me gané un premio hace 10, 11 años que se llama el Premio Juan Luis Londoño, que se daba en su momento a los economistas colombianos menores de 40 años, que era una promesa, algo así. Yo siempre fui la promesa de mi mamá. Entonces nos conectó mucho la vida. Recuerdo muy bien, en febrero del año 2003, yo estaba caminando del Ministerio de Hacienda al Congreso a llevar el primer plan de desarrollo del presidente Uribe. Yo era subdirector del Departamento Nacional de Planeación y el periodista secretario de prensa de Palacio en ese momento nos dijo: está perdido el avión del ministro Juan Luis Londoño. Y a los 3 o 4 días se supo eso, me tocó vivir ese momento, lo recuerdo. Después le dirigí la tesis de pregrado a su hija, o sea, nos ha unido la vida de muchas maneras, sí. Lo recuerdo con mucho cariño. ¿Cómo hizo en ese momento tan difícil de su enfermedad, que duró varios meses, muchos meses? ¿Cómo hizo para atender las dos cosas, su tratamiento de quimioterapia y demás, y con la función pública? A mí me diagnosticaron de cáncer hace ya un poco más de un año, el 1 de junio del año pasado, 2017. Eso fue un día jueves. Yo llamé al presidente el sábado, ya cuando había llegado a mi casa, ya cuando el diagnóstico era más o menos previsible. Y lo llamé a decirle que yo no podía seguir aquí, yo tenía una enfermedad muy compleja. Y él me dijo en su momento: no se apresure, espere a ver qué va a pasar con su tratamiento y en la medida de lo posible quiero que siga en su cargo. Y así pasaron los días, ¿no? Muchas veces yo me sentía mal, sin fuerzas, pero fueron pasando los días, fueron pasando las semanas, fueron pasando los meses. Tuve momentos muy duros del tratamiento que relaté por ahí en un librito que publiqué hace unos meses. Pero en el fondo puedo decir, Gloria B, que me sirvió también para sentirme vivo, para sentirme activo. Y la historia mía, la historia de poder trabajar con una enfermedad compleja, de dar la cara, de levantarse todos los días, ponerse la corbata, disfrazarse y venir a hacer este trabajo, se convirtió sin yo quererlo y sin tener ninguna pretensión tampoco en un ejemplo para muchos pacientes. Y yo creo que eso puedo decirlo hoy en día, un año después, que me siento orgulloso. Porque un ánimo de superación, de que voy a salir de esto, mire que puedo trabajar, fue un testimonio muy valioso para mucha gente. Yo me levantaba... Y déjeme decirle una cosa, que no tiene cara de haber estado enfermo, en lo absoluto. No sé. Tengo cara, pero Nadie ahí tengo un germencito, ¿no? De pronto unas canitas de más. Ahí tengo unas canitas de más y tengo un germencito, ¿no? Esto de enfermedad es la incertidumbre. Uno nunca sale completamente.
lo acompaña a uno todos los días, pero también Gloria B lo enseña a vivir mejor. Hoy yo puedo decir que soy una mejor persona, más sensible, tal vez más empático. ¿Le puso cuidado y atención a cosas que de pronto eran de menos importancia más para cariñoso, más agradecido también con la vida, con la gente que quiero, con las oportunidades que he tenido, porque a pesar de todo yo he sido un privilegiado, ¿no? Y yo creo que eso es bueno. Yo me levantaba temprano, me montaba en una maquinita, caminaba 20 minutos, sudaba un poquito, me ponía este disfraz y me venía aquí a tratar de dar la cara. Bueno, pero ha sido con mucho éxito y satisfacción para toda la gente. Hay un tema ligado a su enfermedad que no lo podemos tener aparte, y fue el comentario de su hijo en la reciente visita del Papa, que quiero que nos cuente un poquito sobre esa anécdota. Le cuento la anécdota. Yo en esa época estaba en la segunda parte de mi tratamiento de quimioterapia y me había dado una mucositis, estaba seco por aquí y tosía todo el día. Me estaba enloqueciendo la tos. Y mi hijo me había visto toser y refunfuñar muchas veces en la casa. Había venido el Papa, yo no pude ir a la primera visita a la recepción del aeropuerto porque estaba haciendo mucho viento y me sentía débil. Pero después hubo una reunión del Papa en presidencia donde el Papa dio su discurso más formal como jefe de Estado, ¿no? Yo fui con mi hijo y fui con mi esposa. A mi hijo le pusieron una camiseta que decía Esperanza. Abrazó el Papa. Yo lo vi tranquilo y lo vi contento y lo vi feliz. Después del acto formal, como yo llevaba aproximadamente un mes sin aparecer en público, se me acercaron varios periodistas, yo di algunas declaraciones. Había cierto morbo en las entrevistas porque yo me había declarado con un libro que escribí que no era muy creyente. Entonces me dijeron, ¿qué hace una persona descreída con el Papa? Yo expliqué como pude. Y alguien me dijo, quiero entrevistar a su hijo. Él estaba al lado mío, yo dije, ahora quién sabe qué dice este loquito, pero yo dije, bueno, entreviste. Orlando Villar, era el reportero de Caracol Radio, me acuerdo bien. Le preguntaron primero, bueno, ¿qué dice tu camisa? Y dice Esperanza, dijo en una vocecita así como muy tierna. Y después le pregunta el reportero, bueno, ¿y qué le pediste al Papa? Y él dice, le pedí la salud de mi papá. No utilizó la preposición, la salud de mi papá. Y que se le pase la hijo de puta tos. Yo lo único que hice fue ponerme la mano en la cabeza. Yo me acuerdo que llamé a Gustavo Gómez, que trabaja con mi hermano en La Lucierna, y yo le dije, por favor, no le den mucha bombo a ese audio. ¿Cuál? A las 6 horas eso ya estaba en las redes sociales, completamente viral. Claro. Pero pasó y fue eso, una anécdota Primero bonita. muy lindo porque era su deseo que su papá estuviera bien. De esas cosas, seguramente había oído la expresión en la casa, tengo que confesarlo. Pero son de esas cosas en la vida que quedan, ¿no? Que quedan como anécdotas, Pero tiene de un hogar recuerdos. lindo. Sí, yo tengo Cuénteme una familia. cómo conoció a su señora. Mi señora la conocí también en el Departamento Nacional de Planeación. Ella es economista como yo. Sí. Trabajamos juntos. Sí. Y ahí la conocí. Y yo tengo una familia bonita, de las cosas que me enorgullezco, por supuesto. Qué bueno. Que han sido fundamental en todo este proceso también. El apoyo que he tenido, las ganas de vivir, la capacidad que tenemos todos en este momento de celebrar la vida. El libro, ¿cómo se llama ese libro que escribió durante su enfermedad? Entonces, yo por allá en el mes de noviembre, cuando había dado algunas entrevistas, me empezó a pasar lo siguiente, Gloria B. Yo daba una entrevista, a veces como estas, y me escribía mucha gente. Yo vi la entrevista con usted 3 o 4 veces y para mí me sirvió pacientes de cáncer, gente que estaba enferma, enfermos crónicos, familiares cuidadores. Como que y a les mí daba me quedó esperanza. como ese germencito, como quien dice, de pronto yo tengo una historia que contar. En noviembre del año pasado pasa lo siguiente, la vida está hecha de anécdotas y de conexiones imprevisibles. Yo tenía una reunión para celebrar los 25 años, creo que salió de la universidad. Y dije aquí que me compraran los tiquetes para ir a Medellín. La secretaria se equivocó y llegué yo al aeropuerto y los tiquetes estaban para Cartagena. Dios. Entonces yo dije, bueno. Y entonces al fin pudimos cambiar los tiquetes, pero para por la tarde. Y pasé yo 6 horas o 7 horas en el aeropuerto, aquí en Bogotá. Y en ese momento yo tenía una libretica y yo dije, empecé a primer capítulo, segundo capítulo y escribí 8 capítulos que yo quiero escribir de este libro. Le iba a poner otro título, El cáncer es como la vida, en un buen sentido. Cómo la enfermedad muchas veces nos enseña a vivir, todo con lo que yo me había conectado, cómo muchos afectos y muchas amistades habían vuelto a mi vida. Cómo había yo aprendido paulatinamente a cultivar el asombro. Y ahí quedó la libretica. En enero de este año, en este escritorio que hay aquí, estaba haciendo un día bonito, de esos meses de enero o días de enero de Bogotá. Soleadito. Soleadito, no había mucho trabajo, como a las 6:30, 7, yo dije, llegó la hora, ¿no?
Y empecé, y en pocos días, en cuestión de 40, 45 días, escribí ese libro, me salió de adentro, ¿no? Sí. Después lo mandé a la editorial, ellos se dieron cuenta que el libro ya estaba hecho cuando llegó, que no necesitaba un editor, sino ya estaba armado. Y ellos quisieron ponerle otro título, que es un epígrafe que yo había utilizado en el primer capítulo, de un verso famoso del poeta andaluz Antonio Machado en sus proverbios y cantares, que es una invitación para todos a vivir la vida. Hoy es siempre todavía. Ese es el título que hoy tiene el libro y tiene un subtítulo que se llama La historia de cómo descubrí que el cáncer es como la vida. Y ahí conserva. Lo espero. Espero que lo encuentren original. Ahorita, me lo regalen. Por supuesto. Quisiera leerlo porque creo que así uno no haya pasado por ese momento. Es un testimonio muy importante que nos alienta a vivir y a esforzarnos y a disfrutar cada momento. No lo escribí con ese sentido. En el fondo yo tenía en algún momento el temor, si se quiere, de que fuera a ser un libro triste. Pero salió lo contrario. Salió un libro ¿Tiene que alegre. ver algo con la parte espiritual o religiosa o no? Yo en el segundo capítulo hablo de eso. Hablo de cómo enfrentar la mortalidad, la finitud. Siempre pensé mucho en una frase de Octavio Paz que decía: de pronto la vida es un paréntesis entre la nada y la nada. No es fácil vivir así. Y hago esa reflexión. Y esa reflexión está llena de fragmentos de poesías, de la literatura, porque en el fondo esa reflexión ha acompañado el trasegar de la humanidad por este planetica por muchos años, por siglos diría yo, de gente que ha tratado de preguntarse lo mismo y ha tratado en todo caso de encontrarle sentido de pronto a lo que intrínsecamente no lo tiene. En el fondo, Gloria B. es la pregunta de siempre, ¿no? De cómo vivir, de cómo enfrentarnos nuestros años, nuestro tiempo, yo lo llamo nuestras vueltas por este planeta. Eso es el libro, ¿no? Me imagino que por esta época... Ahora se burlan de mí un poquito, dicen que ya estoy entrando en la fase Paulo Coelho de mi carrera, pero está bien. No puede ser. Pues encantador este personaje que tenemos hoy acá, nos encantaría continuar con él, pero el tiempo se nos acaba, señor ministro. Le agradezco muchísimo su tiempo, sacar de su trabajo para dedicarnos, para que lo vean en todas las redes sociales, en Canal Telecafé. Entonces, mil gracias. Muchas gracias, Gloria, por la invitación. Su tiempo y hasta una nueva oportunidad. Seguimos celebrando la vida.